Buenos días amigos, hoy viernes 25 de abril. ¿Cuántas fechas históricas? Hoy hace 49 años estaba este ambiente, un día como hoy, 25, ¿no? Estaba este ambiente ardiendo. Por cierto que fue un viernes en la tarde que se dieron a conocer que estaba el movimiento en marcha y el sábado fue realmente el día en que la revolución se expresó, la revuelta, la rebelión del pueblo civil, acompañada de militares heroicos en defensa de la constitucionalidad. Eso fue una cosa extraordinaria. Bien, miren, saliendo de eso porque hoy en la mañana precisamente vienen para acá, son invitados especiales, don Lorenzo Ascensión Silverio, militar constitucionalista, que fue en su momento una pieza clave del alzamiento militar, era asistente personal de un verdadero héroe, Fernández Domínguez. Y viene también un amigo de todos ustedes y de esta planta, Ercilio Veloz Burgos, quien fue el locutor de la radio constitucionalista. O sea, un día más, ¿se acuerdan de Ercilio y demás que fueron propulsores de eso? De eso vamos a hablar. El día de hoy tenemos que referir este comportamiento histórico que debe dejar aleccionados a muchos de los que pretenden someter al pueblo dominicano en esta época. Porque este evento fue apenas hace 49 años. Muchos de nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo fui activo participante de eso y muchos de ustedes también. Entonces, ¿no? Esa gente que demostró capacidad para enfrentar aún la invasión de la potencia mayor de la tierra. Estados Unidos estuvo aquí dentro. Y a ellos también se les confrontó. ¿Cuál es el problema? Entonces, por favor, que nos respeten, que este es un pueblo de una dignidad probada. Miren, entremos a los temas de hoy. Anoche se inició la 17ª versión de la Feria Internacional del Libro. Acto precioso, como siempre, presidido por el jefe del Estado, Danilo Medina, y por la vicepresidenta de la República. Y en estos eventos en que Danilo y nuestra querida vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández hicieron presencia, también quiso el Ministerio de Cultura, que es el principal responsable del montaje, hacer constar no solamente los reconocimientos que tradicionalmente se le hacen a personalidades de la cultura y del arte, fundamentalmente de la cultura, sino también había un mensaje, un trasunto en todo el espectáculo de iniciación referido al programa educativo de la República Dominicana y del Estado Dominicano, particularmente al proceso de alfabetización y también a la tanda extendida. Porque el país tiene que, este esfuerzo extraordinario del Estado Dominicano, se le están dedicando este año 109 mil millones de pesos. Eso no es paja de coco. Eso es el 4% del Producto Interno Bruto de la nación. Óigame. Entonces, ese es un esfuerzo que está elevando a toda velocidad, cambiando lo que es el modelo educativo dominicano de las últimas décadas y proyectándolo como una de las respuestas concretas del pueblo dominicano a sus hondas necesidades. Así que lo de anoche fue un acto precioso, la planta del Estado la transmitió en vivo, fue la única que lo hizo y lo hace como siempre, comprometida con todas las acciones del Estado. A nuestro costo, todo nuestro personal estuvo a tiempo completo ahí y hasta el final, desde el inicio mismo, estuvimos como planta del Estado difundiendo este evento, que por cierto, lo vamos a seguir refiriendo en las programaciones por venir hasta que se mantenga abierta esta feria. Bien,
También queríamos decir que ayer se produjeron cambios importantes en el gabinete de la República Dominicana y se puso en movimiento un nuevo ministerio, el Ministerio de Energía y Minas, con el licenciado Pelegrín Castillo al frente como responsable. Ya también se le completó buena parte del equipo que lo acompañará en este ministerio. Aquí hay que partir de cero, acuérdense, ese ministerio no existía. Fue creado por ley y estaba pendiente la nominación de los que iban a dirigirlo. Ahora viene, lógicamente, la ubicación de todo esto y la organización, un proceso que va a tomar probablemente meses, pero de una importancia vital para darle a la energía el carácter que merece en la República Dominicana, lo mismo que a la minería. Ya, oigan ustedes, esto es un Ministerio de Energía y Minas, También se produjo un cambio importante y es que el nuevo ministro de Agricultura es Ángel Esteves, quien era administrador del Banco Agrícola y dio paso a un antiguo ejecutivo de ahí, del Banco Agrícola, un hombre que ha amado mucho esa institución y que la ha visto crecer y que creció dentro de ella. Se trata de Carlos Segura Foster. Ese señor va en reconocimiento a lo que es toda una vida dedicada a una institución, vuelve porque estuvo como administrador, pero comenzó en los puestos más bajos del Agrícola. Fue subiendo en base a reconocimientos y también a su militancia política, ¿por qué no decirlo? Pero con el crédito de haber sido un eficiente servidor de la institución. O sea que desde ayer tenemos 3 nuevos importantes funcionarios, además de otros que les son asistentes, manos derechas, que fueron designados. Me dio pena ver a uno de los diarios, específicamente al periódico Hoy, decir que le sorprende que no sabía de la experiencia o especialidad de Pelegrín Castillo para ser nombrado ministro. Entonces, si usted le pregunta al propio diario qué especialidad tenía los mismos dueños de esos diarios, qué especialidad tienen en el área de la comunicación, si tienen origen periodístico, y sin embargo lo han hecho bien. Ya han levantado la corporación de medios de Pepín Corripio. Entonces no es así, no se debe descartar a nadie, mucho menos a un político de la envergadura de Pelegrín Castillo, técnico, un hombre que se le ha reconocido como diputado de la República, una de las historias de mayor entrega al servicio público que se conocen en la historia de la legislación dominicana y de mayor dedicación a su función. En esto de la energía, en esto precisamente de energía y de minas y de recursos naturales, el licenciado Pelegrín Castillo tiene años agotando miles de horas de consulta, de charlas, de lecturas. Él no podrá ser ingeniero electromecánico o ingeniero geólogo, pero el conocimiento acerca de ambos sectores, por haberse dedicado a eso, por haber empleado tiempo productivo a eso, es innegable y se lo reconocen todos sus compañeros en el Congreso. Quizás si el periódico Hoy hubiese auscultado a sus compañeros, aún a los que están en las bancadas opuestas a Pelegrín Castillo, esto lo hubiesen reconocido al diario Hoy, que Pelegrín Castillo es uno de los profesionales de mayor, de los congresistas, de mayor capacidad de servicio público, por efecto de su entrega total y de su prudente distancia de los intereses grupales. Prudente distancia de los intereses grupales, que es lo que quiere el Estado. Porque hay un asunto que yo creo que debe recordarse, repetirse muchas veces. En todas las sociedades democráticas abiertas hay 2 sectores, no más, 2 nada más. Uno, el sector público. Otro, el sector privado. ¿Sabe lo que pasa con esos 2 sectores?
Esos dos sectores siempre van en paralelo, lo que quiere decir que tienen intereses distintos. Absolutamente. Y son en ocasiones muy circunstanciales, cuando está en peligro la soberanía, se juntan, pero eso no le está reservado para actividades normales, porque defienden intereses distintos. Pelegrín Castillo califica para ser un servidor público, porque nunca se le ha identificado intereses privados. Eso sí debió serse resaltado en ese comentario que veo hoy en el diario Hoy, referido a este extraordinario y emblemático político dominicano. Bien, miren, hoy sí quería hacerles una reflexión acerca de un acontecimiento que se produjo, bueno, que ayer fue oficialmente dado a conocer por el gobierno. Aprovechando que los viernes debemos sacar alguna experiencia de los eventos. Ayer el gobierno anunció que colocó 1.200 millones de dólares de bonos soberanos y que lo hizo en condiciones tales que son las más provechosas que alguna vez el país haya obtenido en este tipo de colocación. Acuérdense que la República Dominicana viene participando en el mercado soberano de bonos, mercado abierto internacional, procura de divisas, mercado internacional, procura de divisas fuertes, desde hace unos años, somos realmente muy recientes. Lo hemos hecho en tiempos de alta productividad de la economía dominicana, también en tiempos de crisis. Lo que quiere decir que esto que alega el gobierno, que lo resaltan sus voceros oficiales, su oficina de comunicación, su dirección de comunicación, tiene mucha certidumbre. Y ellos dicen que esta colocación en las condiciones en que se hizo es histórica. Estos 1.250 millones de dólares colocados en bonos soberanos, que tienen una calificación B, el país tiene una calificación B todavía, según Moody's y todas las demás calificadoras de riesgo internacionales reconocidas. Pero la diferencia es que estos bonos fueron colocados a 30 años. Y ninguna otra nación que tenga calificación B, puede ser, usted puede mencionar cualquiera que se le ocurra, Indonesia, por ejemplo, Uruguay, que es una economía bastante estable, muy reconocida, Jamaica, Pakistán, ninguna de ellos han conseguido una tasa de interés más baja que la que consiguió la República Dominicana a 30 años, de 7.45%. Yo quería aprovechar para hacer una reflexión con respecto a esta situación. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Y quería compartirla con este amigo que por mucho tiempo ya es un periodista tan veterano como yo, aunque le llevo... Bájale un poquito. Que le llevo unos cuantos años. Le decía al amigo Mozart que el momento debiera hacernos reflexionar acerca de un tema que considero provechoso. Mire, usted sabe muy bien, el país ha sido rehén por mucho tiempo de organismos multilaterales que le han impuesto comportamientos, acciones políticas. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo. En el periodo 1996 al 2000, a nosotros se nos obligó a adoptar un proceso de capitalización, de privatización. Se nos obligó. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, cerraron las puertas del crédito al gobierno, en este caso a la Corporación Dominicana de Electricidad, para cualquier crédito referido a nueva generación o a desarrollo eléctrico. Incluso para hidroeléctricas, estaban cerrados a banda. Pero no solamente ellos, también los Exim Bank,
que son los bancos de promoción de la exportación que tienen los estados grandes, Estados Unidos, Japón, Canadá, que son bancos poderosos respaldados por el Estado, por el Estado en cada una de esas naciones, que prestan para la promoción del desarrollo a condición de que el que recibe esos créditos tenga que comprarle a ellos la infraestructura, lógicamente, pues hombre. Entonces, esos bancos también se cerraron. Y se cerraron para muchas cosas más, no solamente para el subsector eléctrico. En aquel tiempo, el Estado Dominicano tenía una corporación dominicana de empresas estatales, CORDE, tenía también el Consejo Estatal del Azúcar, 11 ingenios, y era un empleador masivo. Ahora, esas tres instituciones, esos tres grupos de empresas, estaban todas subsidiadas por el Estado. Eso es verdad. Y estaba en una grave y profunda crisis económico-financiera. En el caso de la Corporación Dominicana de Electricidad, que yo lo viví, y del CEA estaba presente todos los días como reportero en ambas fuentes, eso era terrible. De las dos Intavos que ya existían, esas dos que ustedes ven ahí, pues una estaba apagada y la otra producía el 40% de su capacidad, con un paquete de bombillas de emergencia encendidos porque estaban de deterioro, no había dinero para reponerle piezas básicas. Tenía el patio lleno de carbón, decenas de miles de toneladas métricas de carbón mineral y no había quemado 1 kilo, a pesar de que ambas fueron diseñadas para quemar carbón o en su ausencia, búnker sí, o sea, petróleo sobrantes de petróleo, pero con mucho valor calórico. Entonces, eso es para ponerle un caso. Y en el caso de los ingenios del CEA, todos esos ingenios que mencionan que estos vagabundos políticos irresponsables, como en el caso del PRD y de Hipólito Mejía, que lo digo responsablemente, señalaban como que el gobierno los entregó graciosamente en concursos internacionales que se publicaron en toda la prensa internacional para llamar socios, con los cuales, a los cuales arrendar esos ingenios para que lo pusieran a producir. Esos ingenios, en ese momento, 95, 96, producían unas 150,000 toneladas métricas entre todos, y era más cara esas 150,000 toneladas métricas, que salía más cara que el precio que se podía obtener en el mercado, incluso preferencial norteamericano, que era de 20 centavos de dólares la libra. ¿Saben ustedes por qué? Por la ineficiencia acumulada en esos ingenios. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Estado? Darle. Era con subsidio del Estado que producían azúcar. Era con subsidio del Estado que ya, 250 millones de pesos fuertes de entonces, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, la Corporación Dominicana de Electricidad, producía energía también insuficiente. Era con subsidio del Estado que todas las empresas de CORDE, todas, sin ninguna excepción, se mantenían operando. O sea, eran elefantes que lo que hacían era engullir mucha comida a costa del presupuesto público. Buena parte de ellas existían así, pero debemos decir que la posición cerrada de los organismos internacionales, nuestros principales, la fuente de financiamiento internacional, hizo que el Estado le buscara una solución, la cual fue la capitalización. Poner a disposición del sector privado el 50% de sus empresas, tanto del subsector eléctrico como de CORDE, y entregarles a ellos, a los que se asociaran, la gestión, la administración. A pesar de preservar el 50%, le entregó toda la gestión y mayoría en los consejos de administración para no tener voz ni voto ahí. Una voz, pero sin ninguna capacidad de decisión. En el caso de los ingenios se decidió arrendarlo, no, la propiedad se mantiene, pero todos sabemos lo que ha pasado. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se nos hizo creer? Que este era un país que no tenía recursos, ninguna capacidad de crédito. De entonces acá, cuando se dio cuenta el Estado que podía domeñar, que podía
negociar, que podía ser un ente eficiente en una negociación con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, y se le plantó. Entonces nos dimos cuenta que no era cierto, que no era verdad que estábamos atados de manos. Nosotros hemos ido varias veces a los mercados financieros a buscar bonos soberanos y los hemos colocado a buen precio. Nosotros hemos recurrido a otras fuentes de financiamiento que no son las tradicionales que hemos tenido disponibles y las hemos encontrado. Y se acabó. Nosotros le dijimos al Fondo Monetario Internacional a nivel de agosto del 2011, le dijo el presidente Fernández que no iba a concluir un acuerdo que en ese momento implicaba para el país sacrificios demasiado altos, como incrementar la tarifa eléctrica en un 20% y además limitar la inversión pública. Eso le dijo el presidente Fernández y le dijo, y eso tiene un costo político también demasiado alto, que no estamos dispuestos. Y suspendió cuando le faltaban 4 meses de ejecución, un stand-by que estaba en proceso con el Fondo Monetario, que nos quiso imponer el fondo, que Washington entero estaba detrás también, y el Banco Mundial estaban detrás de esa acción. Ustedes saben los efectos políticos que hubiera tenido eso. El PLD no estuviera en el poder, ahí no estuviera Danilo Medina, para que lo sepan. Que por cierto, quiero relatar aquí que se cometió un tratamiento inadecuado, manipulado respecto a esa decisión del presidente. Acuérdense, amigo Mozart, que el presidente en un acto político íntimo, porque estábamos en campaña a finales del año 2013 en Nueva York, entre la dirigencia PLDista, en un acto cerrado que se suponía no tenía acceso a la prensa, dijo que Danilo Medina iba a rebasar la que era hasta ese momento una ventaja del opositor Hipólito Mejía y el PRD, porque se iba a emprender una acción a fondo con esos fines y que se disponía de 40,000 millones de pesos para hacerlo. De lo que dijo, y todavía cree mucha gente, lo que dijo el PRD y lo que dijo su equipo de economistas, en un acto de insinceridad y de manipulación, fue que el presidente tomó ese dinero del presupuesto público y no autorizado, o sea, que el dinero no es autorizado, para regalarlo e invertirlo en la campaña. Lo que el presidente dijo fue, y le transmitió a esa gente, y nunca se precisó, y los medios de comunicación se encargaron también de confundir todos, sin ninguna excepción, era que 40,000 millones de pesos, que hasta ese momento el fondo le había impuesto al gobierno economizar, no gastar, pero aprobado en el presupuesto, ya iban a estar disponibles al inicio de año y que por tanto se iba a mantener activa la economía y a consolidar la propuesta electoral del partido oficial al que él pertenecía. Eso fue lo que le dijo a sus íntimos, pero de lo que se informó fue otra cosa. Para que ustedes vean cómo también la manipulación como esta que se está utilizando en el periódico hoy con respecto a Pelegrín Castillo, pretendiendo descalificarlo como recién nombrado ministro de Energía y Minas, puede crear falsas imágenes y extenderla incluso en el tiempo. Todavía hoy se cree que esos 40,000 millones fueron sacados de las mangas, además repartidos graciosamente, fueron invertidos en obras que activaron la economía y que le demostraron al país que la propuesta PLDista merecía proseguir siendo beneficiaria de la mayoría de la voluntad popular que se iba a expresar en las urnas. Eso fue todo, pero eso nunca se prehizo, porque lógicamente todos estos medios de prensa, la oposición completa, la famosa sociedad civil con participación ciudadana a la cabeza, se encargaron de pregonar lo contrario. Hoy por hoy, esta colocación de bonos de ayer, 1.250 millones de dólares a 30 años con una tasa de interés de 7.45%, a pesar de que todavía conservamos la clasificación, ve que no es de la más baja de los países que están en el tercer mundo,
revela que la nación dominicana es una de las de mayor crédito internacional y lo ha tenido siempre. Eso no es desde ahora. Desde que nos lanzamos por primera vez al mercado internacional de bonos soberanos, el país ha recibido un tratamiento deferente, respetuoso de la comunidad financiera internacional, porque también es una de las naciones que más cumple con sus compromisos internacionales. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Un poquito extendida la conversación, pero necesaria. Pero necesaria, claro, claro que sí. Buenos días, señores. Ante todo quiero felicitar de verdad, con toda sinceridad, al diputado Pelegrín Castillo, designado por el presidente Danilo Medina como ministro de Energía y Minas. Primer ministro porque es una entidad nueva. Hay que agregarle a todo esto que Pelegrín es el creador prácticamente del proyecto que dio a luz esta nueva instancia del Estado Dominicano. Dice el periódico hoy, en uno de los comentarios editoriales que escribe su director y su subdirector, eso es una zona que solamente ellos manejan. Dice, se rumoraba, pero no por ello dejó de causar sorpresa, la designación del afable y trabajador Pelegrín Castillo en el Ministerio de Minería, porque no es su campo y se trata de un área muy especializada. Si se juramenta, dice, si se juramenta, todos veremos su trabajo, o sea que ellos están observándolo, es lo que quiere decir eso. Sí. Y además dice si se juramenta. Dice que no es su campo, que no es su especialidad. Si se juramenta, o sea que el plan, a eso me quiero referir, había una gran presión y un plan de diferentes sectores opuesto a que en esa posición tan importante fuera colocado Pelegrín Castillo. De eso se trata. Por eso yo pienso que muestra un poquito el refajo quien escribió eso, porque da a conocer que probablemente o estaba en conocimiento de toda esta presión, que yo denomino un plan, o forma parte del entramado que estaba propiciando el hecho de que no se colocara allí a Pelegrín Castillo, con todo lo que eso implica. Pelegrín es parte prominente de una formidable familia, ¿verdad?, que preside, que encabeza el doctor Marino Vinicio Castillo, que por la influencia e incidencia que tiene sobre la vida nacional en aspectos sumamente relevantes y comprometidos, pues hay sectores que no ven con buenos ojos que instancias como esta, es el caso de Energía y Minas, donde se mueven y se deberán mover grandes intereses y donde hay una gran resistencia porque aquí no se desarrolle como debe desarrollarse el sector minero. No quieren que un hombre conocedor cabal, lo que yo sí puedo asegurar es que Pelegrín tiene la formación, tiene la misma formación para ese, tiene la misma, me voy a atrever a decir algo, tiene la misma formación en ese sentido como un hombre de formación en lo que es la energía, la mina, porque le ha dado seguimiento por mucho tiempo. Tú decías de miles de horas de estudio. Yo participaba en unas cuantas seminarios con él. Entonces, es un hombre que se formó para eso también. Hemos oído charlas de expertos, hemos conversado, hemos estado en tertulias. Él ha estado muy involucrado con eso, muy involucrado con esas dos áreas importantes del desarrollo, como esa energía y mina. No es verdad que es un improvisado, como lo pretende ese comentario malicioso. No es verdad. No es verdad. Además, yo siempre, y yo soy un humilde ciudadano de la República, he considerado que aquí hay hay gente que se ha planteado que para usted ser un buen ministro de Agricultura, usted tiene que ser mínimo agricultor, pues tiene que ser agrónomo, tiene que ser un veterinario, o sea, tiene que estar involucrado de alguna manera. Y no un probado gestor. Y no un probado gestor.
Por eso ha habido tantos fracasos aquí, Sí, cuando exacto. colocamos en determinadas instancias a un profesional del área y sin embargo cuando va a liderar un sector, cuando está llamado a producir cambio y que donde tiene que demostrar gerencia, entonces tenemos el fracaso. Una persona que dio demostraciones que eso no era así fue el presidente Balaguer. El presidente Balaguer colocaba en algunos lugares, en algunas ocasiones lo hacía para una bellaquería de Estado del presidente Balaguer, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones veía que la persona indicada para ejecutar una acción política, una acción de Estado, que diera los resultados que él buscaba, él sabía colocarla allí. Y uno se preguntaba, pero ¿por qué al presidente Balaguer se le ocurre colocar a esta persona? Ese mismo Luis Toral, el amigo Luis Toral, fue una demostración en ese sentido. Cuando lo colocó en el Banco Central, que todo el mundo pensaba, bueno, pero ¿qué es lo que va a hacer este joven? Barahonero, que algunos decían, ni siquiera es bachiller, decían eso. Productor de café. Y el doctor Balaguer buscó la manera y dijo, pues sí, pero esa es la persona que en esta coyuntura va a ir allí. Esto es un asunto de saberse manejar con los banqueros, con el sector financiero. Y para eso lo que tiene que conocer en su esencia, quiénes son los que mueven el tinglado financiero monetario de la República Dominicana. Y tenga usted estos expedientes y colocarlo a prudente distancia de eso. Eso es todo. ¿Sabes lo que pasó? Y entonces fue un excelente... Por favor, pues resúmelo. Porque lo de él, paso por el Banco sí. Central. Yo era editor económico del Listín Diario en ese momento. Sí, señor, lo que parecía ser una cosa imposible de pasar en ese momento, porque el sector financiero era demasiado poderoso. Ay, mi madre, que sí poderoso. Y ahí teníamos las familias prestantes del país al frente de todo el sector financiero. Había que buscar... El Banco Reserva era un banquito. Un banquito, comparado con el Banco Popular y los demás. Mira, comenzó a aplicarse el Código Monetario y Financiero por vía administrativa. Vía administrativa. Un código que llevaba ya meses en el Congreso y que nadie se atrevía a tocar para no tocar los intereses creados. Entonces era una acción Entonces de Estado. Comenzó a aplicar y a producir reformas por vía administrativa, resoluciones de Junta Monetaria. Y se hizo sentir entonces también en la entonces Secretaría de Agricultura también. Eso hay que decirlo. La historia está ahí. Así. La historia está ahí. Y ustedes saben quién sabe perfectamente bien eso. Mi amigo, a la persona que yo siempre he dicho que si le debo donde he llegado, mi carrera, por la gran oportunidad que me dio, se la debo a Bienvenido Álvarez Vega. Bienvenido no sabe lo que yo le agradezco, su gran aporte y la oportunidad que me dio siendo un muchacho, un imberbe en la comunicación. Y ese señor confió en mí y me encaminó. Me dio tareas específicas y confió en Mozart de Lansry. Yo y mi familia se lo voy a agradecer eternamente. Pero si alguien sabe perfectamente bien que eso que se está planteando ahí, ojalá no lo haya escrito él. Porque eso no es así. Esa no es una actitud de un hombre con la formación y con el conocimiento cabal de lo que ha sido el Estado Dominicano como Bienvenido Álvarez Vega. De Claudio Acosta, que yo conozco también y respeto y quiero muchísimo, que es mi amigo, bueno, quizás Claudio por el tiempo en el ejercicio, qué sé yo, quizás no logre comprender este tipo de acciones, pero Bienvenido Álvarez Vega no. Entonces yo pienso que Pelegrín Castillo, y quería decir esto porque aquí todo hay que contextualizarlo y colocarlo en su justa dimensión para que la gente no se confunda. Pelegrín Castillo está llamado a hacer un gran trabajo en ese nuevo Ministerio de Energía y Minas. Tiene mucho por hacer. Exactamente. Primero porque parte de cero, él sabe. No existe la estructura. Él la va a montar. Pero como digo, es prácticamente parte fundamental, mentor de esa estructura de Estado nueva. Que está claro, públicamente. Y es la que está llamada, señores, a darle forma, continuidad, fortaleza. Ya no solo a energía, porque en energía nosotros hemos avanzado bastante a pesar de los apagones, a pesar del problema de combustible, a pesar de todo eso, nosotros hemos avanzado. Ahora, pero en el caso de minas,
ese Pelegrín Castillo sabe perfectamente bien que ese es un gran potencial que tenemos. Y no vayan ustedes a creer que es un desafío, que vaya allí, que el medio ambiente, no, porque es una persona también que por su conducta, por su discurso, por su proceder, ha dado demostraciones que es un gran conservacionista, como lo es su familia. Entonces, yo pienso que no podemos ser mezquinos, claro que y no, además debemos apelar a un elemento positivo, optimista. Esa es yo pienso que es una buena iniciativa, una buena disposición del presidente Danilo Medina, que también cuando se hacen este tipo de consideraciones, también hay una estela ahí que de alguna manera procura dañar a la visión de un presidente como Danilo Medina, que sabe muy bien cómo coloca las fichas, porque como dijimos ayer... Vivió todos estos acontecimientos. Sí, todos los acontecimientos lo vivió, y el presidente Danilo Medina sabe lo que está haciendo, así que démelo, vamos a darle por lo menos el margen de la duda, como se dice, y vamos a esperar a que él comience esa labor, que yo sé que la va a hacer muy bien porque es una persona entregada como lo ha hecho en la Cámara de Diputados, por eso tiene tanto tiempo en la Cámara de Diputados, ganando voto a voto ahí fajado. Entonces, de esa misma manera vamos a esperar el resultado de esto. De la misma manera quiero a los demás nuevos incumbentes en cada una de las áreas, en agricultura, quiero decir que el señor Rodríguez hizo una muy excelente labor en el Ministerio de Agricultura, una persona que renunció, y entonces Foster es una persona con una gran capacidad y con un aval. Ya fue en 2 ocasiones, fue administrador del Banco Agrícola. ¿Sabes que le inició su carrera profesional en el Banco Agrícola? Como un empleado de cuarta categoría. Foster, Subiendo, sí, un técnico con mérito, calificadísimo. Oye, una entrega absoluta a la institución. Entonces yo pienso que las cosas van a marchar bien. Lo que sucede es que estamos sintiendo también todavía las réplicas del temblorcito político del pasado miércoles, de la visita del presidente Leonel Fernández, un temblorcito telúrico en algunos ambientes de la sociedad civil, con vinculaciones en los medios de comunicación y en el área política de la oposición. Acuérdense que ese tinglado mediático opositor ha estado apostando a que haya una especie de separación o de choque entre esos dos formidables dirigentes y líderes políticos que son el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Entonces, luego de todo lo que aconteció en Palacio y toda esa armonía y ese mensaje enviado a la nación y al propio Partido de la Liberación Dominicana va a tener sus secuelas. ¿En qué sentido? Bueno, hay gente que no ha encontrado la forma de desmeritar, de restarle los méritos a esa forma que tienen estos dos líderes de darle al país una demostración de que estamos en presencia de una administración, de un partido político maduro, un partido político preocupado que está haciendo esfuerzos sostenidos por incluso continuar su proceso de desarrollo, de modernización y de capacidad de respuesta a la sociedad dominicana de hoy, que es lo que lamentablemente no han encontrado esos amigos, muchos de esos amigos que con todo y su talento no han encontrado forma de inyectar esto que tiene el PLD, inyectarlo en su nicho político partidario, que es el PPH, ya no el PRD, sino el PPH. Ellos han buscado, fíjense cómo se crea Convergencia, fue una creación de Juan Bolívar Díaz y de todo ese grupo, y no han podido dar pie con bola, como dice el pueblo dominicano. Entonces, cuando se pone de manifiesto esta voluntad, esta unidad de propósito entre esos dos colosos de la política dominicana, entonces ustedes ven reuniones tan fuertes, movimientos terribles, y lo vamos a seguir viendo. Sin embargo, en el plano de la administración del Estado, lo que estamos viendo por un lado es magníficas actividades como la de ayer, la Feria del Libro, ¿verdad?, que es un espacio donde se va a demostrar cómo estamos avanzando en el plano de la
de la cultura y en el plano de la educación, porque allí se dieron manifestaciones en ese mismo sentido. Y es bueno aprovechar para que vayamos y estemos allí y que los gestores de esta formidable feria, en esta versión, le den el carácter y le mantengan el carácter que tiene. Y que eso no se convierta allí en una feria de esa que a veces degenera en un mercado. Así en un mercado. Y finalmente, señores, mi preocupación por lo que está aconteciendo en Santiago. La muerte, el asesinato de ese abogado a la 1 de la tarde. Saliendo Los de su motoristas oficina en saliendo el de su mismo oficina, centro de Santiago. Sí, unos tiros muertos. Unos motoristas hablan de que fue una ejecución de esas que se pagan. Como dicen. Y dicen que hay toda una estructura montada de sicariato en Santiago. Que la tarifa... de que 2 abogados a la vez, miembros de un mismo bufete. En Santiago, hace unos meses. Sí, hace unos meses. Dije que porque estaban ligados a pero acuérdate del caso de Jordi, ligado. Enviado a matar. Señores, yo ayer le decía que hay cosas que usted no la puede dejar en un titular de periódico y en una alarma simplemente. Necesitamos un mayor empuje, un mayor esfuerzo de las autoridades encaminadas. Ese es el abogado que tristemente fue asesinado ayer en Santiago. Hombre joven, un hombre joven de 51 años me parece. Muy conocido. Muy conocido. Hay versiones oficiales que dicen que tuvo una discusión con alguien, un cliente, pero las cosas no pueden llegar hasta ahí. Hay que buscar las raíces del problema, y ese es un gran problema que nosotros tenemos en el país. Mire, señores, hoy le hemos tomado prestado a la Seguridad Social y a Cultura del Agua el día, porque no podíamos dejar pasar la fecha 25 de abril, 49 años después de la Revolución Constitucionalista, y entonces hemos solicitado a 2 amigos que estuvieron ahí, que fueron propulsores de eso, en la primera línea. Se trata del entonces militar Lorenzo Ascensión Silverio, pero asistente de Fernández Domínguez, aquel verdadero propulsor. Y de nuestro amigo, compañero de estos medios de comunicación, Ercilio Veloz Burgos, quien desde los medios de comunicación fue un porte estandarte diario, un estimulante para que se mantuviera firme el deseo de los dominicanos de preservar su Constitución. Con ellos vamos a hablar dentro de un momento, sin antes decirle que nos quedamos esperando un amigo común, Toñito Alma. Ajá. Sí, que debió pasar por aquí temprano y decirnos cómo van sus aspiraciones de mantenerse en el poder, en el Club Naco. Pero, yo voy a votar por Toñito. Yo también, en todo caso, pues si es así la cosa. Bueno, que es amigo. Sí, amigo. Nada, dentro de un momento pasamos a la sala de entrevista.